Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es depilación láser. Depilación láser también casi que es obligatorio tenerlo en las clínicas. Para los que se van a enfocar más en la parte inyectable, pues no van a invertir tanto en lo que son los procedimientos de dispositivos, ¿verdad? Como tal, corporales, faciales, lo que quieran. Sin embargo, depilación es algo que está muy posicionado en el mercado. La gente lo anda buscando. Em, si se compra un IPL para hacerlo, pues ya sabemos, ¿verdad? Porque ya hemos visto la parte de IPL, que el IPL es muy versátil, entonces no solamente va a hacer depilación láser con este aparato, pero también puede hacer otras cosas. Por eso me gusta el IPL de primero, porque es como una opción para iniciar en el mundo de la aparatología láser, ¿ok? Aunque no es un láser como tal, ya lo hemos visto, sin embargo, cae dentro de la categoría, ¿verdad? De aparatos con luz. Entonces, la depilación atrae, esa es la realidad. La mayoría de las mujeres se quieren hacer depilación o de una zona o de todo el cuerpo. Entonces, si tengo un presupuesto destinado a nueva aparatología, puedo comprarme un láser específico para depilación láser. ¿Por qué? Porque me va a facilitar mucho mi vida como em, manipulador, ¿verdad? Del aparato como tal. Entonces, la depilación láser es un procedimiento de medicina estética, originalmente, ¿verdad? Que sirve para la eliminación permanente del vello superfluo, o sea, en exceso. Sí y no. Vean, si yo hago una depilación láser y está bien hecha, el pelo que agarré lo voy a necrosar, o sea, lo destruyo completamente. Entonces, ese pelo no vuelve a crecer como tal. Sin embargo, ya lo hemos visto, lo hemos mencionado, me parece que los vellos a nivel corporal tienen una dependencia hormonal. Entonces, puedo estimular nuevos vellos a nivel corporal sin querer. ¿Ok? Entonces, por eso es interesante la parte de depilación, porque en buena teoría la paciente tiene que seguir en tratamiento, casi que por vida. Em, hay unos aspectos, ¿verdad? O sea, hay unas cosas que son básicas a nivel de depilación. Y es lo siguiente, paciente con piel clara y vello grueso y oscuro es el mejor paciente para hacer depilación. ¿Ok? El que es un poco más complicado, pacientes que tienen poco contraste, perdón, entre el color de la piel y los vellos. Entonces, ¿qué significa? Que si tengo un paciente blanco, cuando digo blanco, fototipo 1, ¿verdad? Con vello blanco o claro, entonces la melanina es muy parecida a nivel de piel como a nivel de vello, entonces le va a costar un poquito al láser diferenciarlo. Y el otro extremo, un paciente con piel oscura y vello oscuro le va a costar un poquito también diferenciar. Otra ventaja que tiene la depilación es que son muchas sesiones. ¿Y por qué eso es ventajoso? Porque sabemos que el paciente mínimo va a estar 6 meses conmigo en tratamiento. Que lo vea cada 3 semanas, cada 6 semanas, eso en realidad es muy dependiente de ustedes. Porque yo les puedo decir, bueno, la depilación tiene que ser cada mes. Ok, pero empiezan a leer literatura, se van a dar cuenta que hay literatura que dice cada 6 semanas y hay otros que dicen cada 3 semanas. Sí y no. En realidad uno lo que quiere es que haya pasado cierto tiempo, ¿verdad? Para uno hacer el efecto del láser y dos, que estén evolucionando los ciclos, ¿verdad? Del vello a nivel corporal. Entonces, a grosso modo, van a ver que depende mucho de literatura. Depilación se debería hacer entre cada 4 a 6 semanas. Yo en la clínica lo establecimos así cada mes. ¿Por qué? Porque me da un margen de error con los pacientes. Porque hay pacientes que les va a decir, sí, sí, sacó la cita al mes y se les olvida y vienen a las 6, 8 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Ya uno no pierde la garantía de tener un tratamiento eficaz que sirva de algo. Entonces, por cuestión de, van a ver, con la clínica pasa mucho cuando van a la práctica que dicen, es que qué raro, porque establecen los tiempos así. Es meramente una cuestión de evitar problemas con los pacientes. ¿Ok? Entonces, como comodidad, yo normalmente siempre les digo cada 4 semanas. Tengo pacientes que son muy velludos o están contratiempo, puedo bajarlo cada 3 semanas. En teoría puedo hacerlo sin problema.
El objetivo, eso depende muchísimo del aparato que manejen, pero podemos destruir entre un 20 y un 30% del vello en cada sesión cuando la hago bien, porque eso es el problema del láser, es que muchas veces, em, dependiente de la persona que lo manipule. Entonces, si yo estoy haciendo una sesión muy rápido porque tengo muchas pacientes y me da pereza hacer láser porque si es cansado y aburrido, pues puedo bajar hasta un 10, un 5%, ¿ok? Pero si hago un buen tratamiento, puedo disminuir hasta un 40% de los vellos presentes en el momento de la decisión como tal. ¿Ok? Y la única recomendación post que tengo que, de verdad, explicarle bien al paciente es exposición solar, porque sí, en teoría, se puede manchar después de cualquier tipo de láser, incluyendo de depilación. Entonces, bloqueador, ¿verdad? Hay pacientes que van a requerir más sesiones, eso que significa que tienen muchos problemas hormonales o tienen un potencial genético muy alto de vellos, ¿verdad? Am, Desde el nacimiento. Entonces, los pacientes, las 10 sesiones probablemente van a requerir más de eso. Uno le explica al paciente, normalmente se dan cuenta a partir de la tercera o cuarta sesión que sienten que va muy lento el proceso de depilación del paciente, va a requerir más sesiones. Y por eso el consentimiento informado lo ponemos. Nosotros en la clínica hacemos un promedio de 8 sesiones, porque es un buen promedio que nos permite garantizar abarcar mejor resultado en la mayoría de la población, pero tenemos también la opción de alargarlo hasta 12 meses, ¿verdad? Para los pacientes que son más complicados, sobre todo en hombres, ¿verdad? Y esa es la parte importante. Tenemos que decirle al paciente que no es permanente de por vida. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse retoques, ¿verdad? Cada cierto tiempo, por lo mismo que estábamos hablando, por la parte hormonal, ¿verdad? Que es constante, entonces me va a promover la aparición de más vellos, ¿verdad? Em, em, y resulta que me mandaron un mensaje y ya me está diciendo, ya no me acuerdo qué voy a decir. Entonces ahí estamos repasando, ¿verdad? Las partes de lo que son el folículo como tal, ¿verdad? Entonces, eso va a ser importante porque ahorita lo vamos a repasar. Aquí también, eso es para que repasen nada más. Ya lo habíamos mencionado en la parte de circulación. Acordémonos que el láser, ¿verdad? Va a trabajar diferentes tipos de disparos. Tenemos el de reflexión, ¿verdad? El de transmisión, el de dispersión y el de absorción. Ok, entonces para poder hacer una depilación como tal, vamos a necesitar dispositivos que tengan las siguientes características. Uno, la longitud de onda, que yo creo que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? En algún momento. Em, y tenemos que recordar lo que es el espectro de absorción de la melanina, porque esa va a ser la célula diana del láser. ¿Se acuerdan cuáles son los tipos de célula diana? Que eso lo vimos en la primera clase. Hemoglobina, Ajá, em, agua ajá, y melanina. exacto, muy bien, doctora. Excelente. Entonces, en este caso, en depilación, pues lo que voy a buscar es pigmento. ¿Ok? Entonces, en ese caso es el pigmento a nivel de folículo piloso. ¿Ok? Tiene que haber una penetración lo suficiente para llegar al bulbo y ahí radica el éxito de un tratamiento de depilación bien hecho. Porque sí, el láser puede ser el mejor láser del mundo, ¿verdad? Pero si no le explico bien al paciente y no estoy aplicando el láser como corresponde, el disparo se queda medio palo y nunca llega hasta el bulbo. Entonces no tengo una destrucción del folículo como tal. Tenemos que calentar. Entonces ya les dije, con láser tengo que seleccionar longitud de onda, tengo que tener en mente, ¿verdad? La célula que quiero, en la que quiero actuar, que en este caso es la melanina, y tengo que calentarla, porque si no tengo calentamiento, no tengo efecto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que voy a hacer es calentar ese bulbo y voy a destruir la melanina, ¿ok? La duración del pulso, puede ser que sea eso, también lo hemos mencionado, está adaptado de acuerdo al tiempo de relación térmica del pelo a tratar, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, que es muy importante. Porque uno se pregunta, entonces en ese caso, ¿cómo hago para hacer una destrucción de la melanina a nivel del bulbo sin destruir la melanina a nivel de epidermis o dermis? ¿Cómo hago yo si es la misma molécula?
En ese caso lo que vamos a hacer entonces es una fototermólisis selectiva, ¿ok? Entonces la luz, ¿verdad? Lo que va a hacer es calentar la zona que voy a destruir, que en ese caso es el bulbo, ¿ok? Y ahorita lo vamos a hablar en más detalle. Entonces va a pasar a nivel del tallo, ¿verdad? Y lo que va a hacer es a llegar a nivel de la papila dérmica y el bulbo, donde están las células como tal madres que permiten el desarrollo y el crecimiento del vello como tal. Y ahí lo que va a hacer es una necrosis térmica. ¿Y qué va a producir? Caída del vello, ¿verdad? Y la incapacidad de generar nuevo. Entonces, claro, literalmente destruyo lo que es el folículo como tal desde su raíz y no hay nuevo crecimiento. Y de hecho, todos los que hemos hecho depilación o que no nos hemos hecho depilación, no sé si el doctor te has hecho algún. Ah, bueno, sí, dijo que se estaba haciendo. Los pelitos se caen solos una vez que la necrosis ocurrió. Ah, bueno, eso es lo que les estaba diciendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo llegar hasta el bulbo y no destruir la melanina de la piel, que sí puede pasar a eso, ¿verdad? Y eso radica en lo que es el tiempo de relajación térmica. Eso es lo que nos va a hacer la diferencia entre destruir todo lo que tiene que ver con pigmento y destruir meramente la parte del folículo. Entonces, aquí esta imagen, ¿verdad? Como repaso, acordémonos que la longitud de onda tiene que ver con capacidad de penetración del disparo. ¿Ok? Y entonces su absorción también por parte de la célula diana. Y vean que a nivel de láser, ¿verdad? Que son ablativos, que eso lo mencionamos en la primera clase, esos nunca llegan para depilación, ¿verdad? Se quedan muy superficiales. Acuérdense el tiempo de relajación térmica. ¿Alguien se acuerda qué es? Un concepto muy importante. Que era ¿La qué? La... ¿La el que sí? tiempo de relajación térmica. Y lo que dura la piel enfriándose después del disparo. Exactamente. Es la mitad del tiempo el tiempo que necesita la piel para poder, ¿verdad? Disminuir la mitad en la temperatura que subió como tal. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo en la depilación. ¿Ok? Ese es el tiempo que tarda en reducir la mitad del calor que fue absorbido y que lo transmite los tejidos adyacentes. Y ahí radica una parte del problema y del beneficio del láser. Es que si yo busco mi célula diana, y ahorita lo vamos a ver en la parte de depilación, que es lo que estamos haciendo, voy hacia la célula o el tejido que quiero hacer efecto, caliento esa parte, lo que pasa es que hay una dispersión de ese calor, porque el calor no se queda en un solo lugar. Entonces se van a transmitir los tejidos adyacentes, ¿verdad? Lo que está a la par. Y ahí radica el problema de trabajar láser en lo que es el melasma, por ejemplo. El melasma es una patología, ¿verdad?, de la piel que no afecta tanto, ¿verdad?, a nivel de la salud, pero a nivel de estética es algo que vemos muchísimo. Y el problema es que es multifactorial. En ese caso, entonces, ¿qué pasa? Si yo le hago depilación láser a una paciente en rostro en melasma, estoy transmitiendo calor no solamente del bulbo, del folículo, pero también al tejido que está alrededor del pelo. Y entonces esa paciente le llega a la cuarta, quinta sesión, le dice, es que mi mancha empeoró. Claro, porque parte del problema en melasma es no solamente inflamación, que voy a inflamar tejido, pero que también voy a calentar. Entonces estimulo más lo que son los melanocitos para producción de melanosoma, y entonces empeoro la parte del melasma de esa paciente. Entonces, siempre tenemos que tomar eso en cuenta, ¿ok? El tiempo de relajación térmica y acordémonos que va a haber transferencia del calor hacia los tejidos a la parte de la zona que estoy trabajando, ¿ok? Ahora bien, el daño térmico selectivo en el folículo se va a conseguir cuando la energía que es suministrada es más breve que su tiempo de relajación térmica. ¿Ok? No sea el folículo el tiempo necesario para enfriarse. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está, sí. El tiempo de relajación térmica de la epidermis sea entre 3 a 10 milisegundos, mientras que el del folículo tarda entre 40 a 100 chas. El folículo necesita más tiempo para enfriarse que la parte epidérmica. Entonces, ¿qué pasa? El aparato nuevamente de depilación láser, cualquiera que sea la tecnología, tiene un sistema de enfriamiento para justamente
disminuir, ¿verdad? Ese efecto a nivel epidérmico y entonces que podamos calentar lo que es la parte del folículo piloso. ¿Ok? Entonces es necesario que la duración del impulso láser supere los 3 a 10 milisegundos, ¿ok? Y que tenga una duración máxima indicativa de unos 10 a 40 milisegundos, ¿ok? Nunca vamos a llegar hasta los 100 porque ahí sí vamos a dañar todos los tejidos, ¿verdad? La piel que es afectada va a transmitir el calor y se va a enfriar sin poder sufrir daños graves, mientras que el folículo no tiene esa capacidad, entonces ahí se acumula el calor, ¿verdad? Porque necesita más tiempo para enfriarse que la parte epidérmica y entonces se daña el folículo como tal. Y eso es lo que hace la diferencia entre destruir pigmento a nivel de toda la piel y destruir pigmento a nivel del bulbo, ¿ok? Es porque el folículo necesita más tiempo para enfriarse que la epidermis. Ahora bien, si estoy haciendo depilación, los que han hecho saben que es un movimiento, ¿verdad? Constante que estamos haciendo con el brazo, por eso están cansados. Pero si yo estoy haciendo disparos en una zona sola, sin mover el aparato de la piel que estoy haciendo, claramente voy a quemar todo, ¿verdad? Porque ahí no estoy dejando tiempo la epidermis que se enfríe y que se enfría y que entonces voy a destruir todos los tipos de pigmentos. Entonces ese paciente le va a venir con una mancha blanca, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Lo que es la fase de crecimiento del pelo, porque eso es importante también. Ya eso lo hemos mencionado, ¿verdad? Y ahí les puse un recordatorio de cómo se va generando nuevos pelos. Entonces vean que todo el pelo contiene melanina. Ahora cuando estamos hablando de pelos, de canas como tal, pues ya ahí no hay melanina. Entonces la depilación láser no funciona. Y se los digo desde ya también, la parte de tatuaje, el único pigmento que no se quita del tatuaje, pues piensa que van a hacer. Que no se quita. Ajá, El blanco, ¿no? Ajá. exacto, exacto. Porque ahí no hay pigmento como tal que se pueda destruir, que tenga la capacidad de absorber el disparo. Entonces, el tatuaje blanco es casi imposible quitarlo y las canas blancas no se eliminan con depilación láser, ¿ok? Porque si le llegan paciente a valoración y resulta que tiene sal y pimienta, ¿verdad? Tienen un poquito blanco y tienen un poquito negro también, pues ahí le dicen, o sea, los blancos se van a quedar, pero los negros sí se van a quemar, ¿ok? También acordémonos lo que acabamos de explicar, que a nivel epidérmico tenemos melanina como tal, ¿ok? Aquí tenemos las células que son madre, ¿verdad? Responsables del crecimiento del vello y eso no contienen pigmento como tal, pero ya vamos a ver por qué es importante eso. Y la matriz como tal del bulbo, ¿verdad? Donde ahí tenemos más concentración de melanina. Entonces, los folículos pilosos son sensibles a los dispositivos de luz en la fase anágena. ¿Por qué? Joven, ¿verdad? La primera parte de la fase anágena, porque es una fase que acuérdense que dura muchos años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es donde más pigmento tiene el folículo. Entonces, tiene más oscuro, tiene mayor concentración de melanina y entonces como tiene mayor concentración de melanina, va a calentar con más facilidad y su destrucción va a ser más eficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las células madres? Porque ya dijimos que esa no tiene pigmento, pues va a haber lo que le estaba diciendo ahora, va a haber una fototermólisis secundaria al efecto térmico que produce la fototermólisis selectiva. Entonces, el pigmento va a captar el láser, ¿verdad? El láser viaja por los vellos, aumenta la temperatura, produce destrucción de la melanina y entonces va a haber difusión del calor, porque les dije que el calor no se queda solamente donde lo estoy disparando, se pasa alrededor, ¿verdad? En las otras células, ¿verdad? Y entonces lo que va a hacer es la destrucción de esas células madres, ¿ok? Entonces por eso hay una destrucción permanente, ahí destruye absolutamente todo, ¿ok? Entonces ese vello, una vez em, que fue destruido, ese no vuelve a crecer. ¿Ok? Por eso es semipermanente, porque sí, los que quemo, pues ya ahí murieron. Lo que pasa es que hay que explicarle al paciente que por
la parte hormonal le van a salir nuevos vellos, ¿verdad? Em, ya eso es lo que ya les expliqué, ¿verdad? Entonces aquí lo estamos viendo, eso es como un buen resumen, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver los fotones del disparo, hasta donde están llegando, ¿verdad? Que van a producir la destrucción térmica de fototermólisis del bulbo y se va a transmitir a las células madres que se encuentran porque viaja ese calor, ¿verdad? Y entonces nos va a destruir completamente el folículo piloso y podemos ver que la ventana de frío permite enfriar rápidamente la parte del epidermis. O sea, por eso es que los aparatos de depilación láser tienen un sistema de enfriamiento. Entonces vamos a buscar doble efecto en ese caso, ¿verdad? Uno, el daño térmico a la célula madre que va a causar la eliminación permanente del pelo y la destrucción térmica del bulbo que va a detener su crecimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cromóforo es el que va a recibir los fotones energéticos, van a alcanzar las células madres por difusión de ese calor. ¿Ok? Y va a evitar también el daño de los queratinocitos epidérmicos, que porque también van a absorber energía, ¿verdad? Porque ellos tienen melanina y eso es importantísimo, el sistema de refrigeración superficial. Entonces, ¿qué pasa? Porque van a ver que esos aparatos son frágiles en realidad y resulta que si se me cae mucho el sistema de enfriamiento, a veces no funciona bien. Entonces, ya lo he visto en la clínica que nosotros tenemos un triláser que permite hacer depilación, sí, en todos los tipos de fototipos de piel, ¿ok? Con un triláser puedo trabajar tanto fototipo 1 como fototipo 6, porque tienen 3 tipos de longitud de onda y ese permite, ¿verdad?, alcanzar todos los tipos de pigmentos que tenemos en la piel. Pero hubo un momento que se había dañado la pieza porque la dejan caer, ¿verdad? En la clínica por X razón y entonces no enfría bien, entonces ¿qué pasa? Si lo pasan encima de una piel oscura, un fototipo 6, por ejemplo, puede haber lo que se llama una discromía, así no fue la palabra, no es permanente, es transitoria. Entonces sus pacientes les llegan a la semana, a los 15 días, nuevamente unos 15 días y le dicen que se me hizo una mancha blanca. Sí, porque ahí no estuve haciendo ese sistema de refrigeración superficial, los melanocitos o los queratinocitos más bien, que tienen melanosomas a nivel de melanina, perdón, a nivel de epidermis, también van a captar el calor, entonces los estoy destruyendo. Eso normalmente es transitorio y lo único que tienen que hacer es mandar al paciente a tomar solitas. Lo puedo hacer con láser, pero eso se recupera solito la mayoría de las veces. Entonces tengo que tener cuidado, ¿verdad? En sus pacientes con piel oscura. Aquí hizo todo como esquema, ¿verdad? De cómo ocurre la difusión del calor, ¿verdad? Para lograr el daño a la célula madre. Porque acordémonos que esas no tienen pigmento como tal. ¿Ok? Entonces, aquí llega el láser, ¿verdad? A nivel de la melanina y ese se va a difundir a los tejidos adyacentes, destruyendo la parte de las células madre. ¿Ok? Entonces hay una difusión del calor. Siempre se tienen que acordar de esas cosas. Entonces el sistema de refrigeración lo tienen que poner antes, durante y después de cada disparo. ¿Ok? Porque como no solamente vamos a aumentar el confort, ¿verdad? Porque los que nos hemos hecho depilación sabemos que eso calienta y se siente feo. ¿Okay? ¿Saben hasta qué temperatura tiene que llegar la melanina a nivel de los pelos para que se destruya? 40. 80. Entonces imagínense, si ustedes ponen algo de 80 grados encima de la piel, se van a quemar. Entonces imagínate si eso lo haces por dentro. Entonces el sistema de enfriamiento no es solamente porque va a hacer que el disparo sea más tolerable, pero también nos disminuye el efecto adverso principal, que no es normalmente la quemadura, ¿verdad? Pero la discromía transitoria. ¿Ok? También existe algo importante que es el spot. ¿Han escuchado hablar del spot? Del Sí, spot. Ajá, esa es la profundidad o el ancho más bien, a lo largo. exacto. Es el ancho. Entonces, entre más grueso mi disparo, ¿verdad? Más grande es el spot, ya vamos a ver. Entonces, esto nos permite tener una mayor penetración del disparo. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver después un esquema de cómo funciona y eso es muy importante también.
Eso tiene que ver con absorción y dispersión, ¿ok? El spot pequeño nos va a conseguir una presentación más superficial. Entonces, si quiero trabajar más superficial, voy a escoger un spot más pequeño. Y eso es importante porque a veces hay aparatos que les permite cambiar el tamaño del spot. ¿Ok? Lo van a ver con la fotona, por ejemplo. Mientras que si estoy usando un spot más amplio, o sea, un disparo más grueso, más grande, tenemos una mayor penetración del disparo, ¿ok? Con un poquito menos de dispersión. ¿Ok? Entonces, aquí se ve muy bien la diferencia. Vean que con un spot de 7, si lo diferencio con un spot de 15, que es como el doble, podemos ver que la zona efectiva del tratamiento es más pequeño. ¿Okay? Estoy trabajando más superficial y estoy abarcando menos tejido, por supuesto. Pero tengo mayor pérdida del disparo y entonces una mayor dispersión como tal. Mientras que si estoy trabajando con un spot más grande, voy a tener mayor profundidad, ¿verdad? Con menor dispersión del disparo. ¿Ok? Acordémonos que el bulbo, ¿verdad? Está en una profundidad del folículo piloso más profundo, ¿verdad? Por eso necesitamos que el disparo vaya profundo, porque no es donde estoy viendo el pelo, ¿verdad? Entonces aquí también es otro ejemplo, que vean que un spot pequeño se queda muy superficial, mientras que un spot grande tiene una capacidad de penetración más profunda, ¿ok? Claramente la longitud de onda, acordémonos que también tiene que ver con eso. La pieza distanciador de la pieza de mano, eso es importante. Normalmente los láseres siempre tienen un distanciador, ¿ok? Van a ver que a veces en publicidad de clínicas, a veces ponen videos de tecnología láser y van a ver como cuando empiezan a seguir muchas clínicas o muchos profesionales, van a ver como que raro, están usando el mismo aparato, pero no lo pasan igual. Y eso es porque a veces no se acuerdan de la parte básica de lo que es el láser. Y el distanciador se debe aplicar siempre de forma perpendicular a la superficie de la piel, o sea, tiene que ir como viene en la próxima imagen, lo van a ver ahorita. Si lo ponen de forma oblicua, van a tener una dispersión de la energía y ahí pierden la eficiencia de lo que están haciendo. Entonces, yo lo he escuchado por parte de maestros dermatológicos que les dicen, si ustedes ven a alguien disparar así, ese láser es que no sabe lo que está haciendo. Y es cierto, porque ahí están perdiendo totalmente la eficiencia del láser, no hay penetración como tal, no hay absorción por la célula diana del disparo, eso es válido en cualquier láser, y entonces no están haciendo nada porque hay una dispersión completa de la energía, ¿ok? Entonces ahí claramente vamos a tener una energía insuficiente, ¿ok? Y más bien van a tener un punto donde va a haber demasiada energía. Y ahí se ve muy bien. Si yo, así es como está elaborado el láser para ser disparado, ahí podemos ver que hay una, ¿verdad? Las ondas entran por completo en la zona diana, ¿verdad? Y entonces es homogénea la distribución de la energía. ¿Ok? Entonces, aquí cualquier disparo, cualquier parte del disparo redondo recibe la misma energía, entonces tiene el mismo efecto. Cuando lo estoy haciendo así, aquí podemos ver que, ven que esa línea casi no penetra la piel, mientras que este casi que la entra en un solo y va muy profundo. Y ahí entonces tenemos mucha energía acumulada y aquí no tenemos lo suficiente. Entonces aquí, por ejemplo, en esta mitad más o menos, aquí no estoy haciendo en la mitad absolutamente nada y aquí estoy quemando el paciente. Y eso es importante porque van a ver que a veces en el láser, eh, ¿por qué es que no estoy teniendo un buen resultado? Porque el paciente se me queja y se dan cuenta que es que ustedes estaban angulando muchísimo la parte del distanciador y eso es muy importante. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que los disparos se hacen en ángulo 90, por más cansados que están. ¿Okay? La duración del pulso, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Eso es importante. Normalmente en pieles más claras o con pelos finos tenemos pulsos cortos y cuando estamos trabajando con pieles más oscuras o pelos más gruesos tenemos pulsos más largos. Aquí podemos ver, ¿verdad? La diferencia entre la duración de pulso de depilación en función de características de la piel y del pelo como tal. ¿Okay? El pulso corto para piel clara y pelo fino y un pulso más largo con un pelo grueso o oscuro. Aquí otra vez, ¿verdad? Ya eso lo habíamos visto, pero para repasar, ¿verdad? El espectro de absorción de la luz de acuerdo a las células llanas que ya dijimos
melanina, oxihemoglobina y agua, ¿verdad? De acuerdo con la longitud de onda, ¿no? Eso yo sé que ya lo han visto, pero me gusta repasárselo para que se acuerden. Entonces, podemos ver que la melanina, ¿verdad? Después de 1100 más o menos, ya baja muchísimo su absorción de acuerdo a la longitud de onda. Y aquí podemos ver que entre 900 y 1000 casi no hay absorción tampoco. Y vemos que a nivel de Rubin, Alejandrita, perdón, y diodo son los que más se usan porque son los que son más eficientes. Las dianas dentro del folículo piloso se encuentran en diferentes tipos de, bueno, de acuerdo a la zona, porque a ver, se acuerdan que ya habíamos mencionado, ¿verdad? En la zona, en la clase de tricología, que el folículo tiene 4 partes principales, ¿verdad? El tallo, las vainas, el bulbo y la pápila, ¿ok? Entonces, a nivel de tallo, eh, ahí tenemos células diana como tal de láser, que es el cromóforo selectivo, que sería la melanina, y un cromóforo que no es selectivo, que es el agua, porque en realidad agua tenemos en todo el cuerpo, ¿verdad? A nivel de la vaina epitelial externa, solo vamos a tener la diana biológica, ¿verdad? Que es el agua, que es un cromóforo no selectivo en este caso. A nivel de bulbo, tenemos otra vez lo que es diana láser, ¿ok? Entonces, célula que busca específicamente el láser, que sería la melanina otra vez, ¿verdad? Y la carga de pigmento del bulbo es trascendental para el tratamiento. O sea, acordémonos lo que acabamos de mencionar. En la fase anágena joven tenemos más melanina a nivel del bulbo, entonces tenemos mejor eficiencia a nivel del tratamiento, porque capta muchísimo más y calienta mucho más. Y a nivel de papila dérmica tenemos llana biológica, cromóforo no selectivo, que es el agua, ¿verdad? También tenemos el cromóforo selectivo, que es hemoglobina. Y eso es importante cuando estamos trabajando en DIJAC, porque ahí tenemos un efecto de destrucción a nivel vascular. Entonces, si vemos las imágenes anteriores, aquí podemos ver que tenemos vasos, ¿verdad? Que nutren a los vellos. El NDJAC nos ayuda, en este caso, para trabajar la parte vascular, porque acordémonos que el NDJAC tiene una penetración profunda por ser un 1064. ¿Ok? Entonces ahí el NDJAC no solamente nos va a ayudar a trabajar melanina, pero también hemoglobina. ¿Ok? ¿Qué podemos usar? Pues el NDJAC Full Switch, a mí no es lo que más me gusta, la verdad, trabajar a nivel de depilación, porque no da tan buenos resultados. Por ejemplo, la foto, a los que han escuchado un poco de láser y que saben que está muy de moda ahorita el fotona porque nos permite hacer muchísimas cosas. También tiene protocolos de lo que es depilación láser, lo que pasa es que con el NDJAC puro a mí no me gusta. No da muy bonitos resultados y molesta bastante, la verdad, y sale muy caro. No, Profe, ese para ajá, depilar, bueno, sí, yo lo tengo y de verdad apesta para depilar, duele un montón y la verdad no ajá. quita bien el pelo. Pero por ejemplo, en las ectasias sí he tenido muy mala experiencia porque no sé ni los milímetros que hay que ponerle, ni los milijoules de potencia para poder eliminar las lesiones. Realmente lo he variado y con ninguna me ha salido. Es que habría que ver exactamente con qué parámetro lo estás usando. Yo quemo con Fotona, que es en Dijaku Switch, ¿verdad? Y la verdad me da muy buenos resultados. El problema es que arde, o sea, el paciente se queja, de verdad. Vea que a nivel de hemoglobina, ¿verdad? Porque cuando estamos trabajando en las ectasias, pues estamos buscando la oxihemoglobina, ¿verdad? Podemos ver que la mejor longitud de onda están aquí, ¿verdad? Entonces, el Hay para IPM 1064, pero ¿a cuántos hertz para poder llegarle a los es que glóbulos? había que ver, Doc, qué tipo de potencia, cuántos joules tiene la máquina, cuántos watts maneja. Eso no se lo puedo decir sin conocer el aparato. Pero vea que con el IPL funciona muy bien por algo, la telangiectasia, porque tiene una mayor absorción por parte de la oxihemoglobina. Vea que está más bajo el NDJAC que el IPL, cuando lo programo en 500, por ejemplo. Ok. Es ir como buscando el toque con cada vaso. Y el problema de las telangiectasias es que tienen diferentes como tipos de profundidad, entonces hay que variarlos. Y nuevamente eso tiene que ver con lo que acabamos de hablar, el spot. No tanto los hercios ni los joules,
Tenés que ver qué tanta profundidad quieres trabajar el vasito, ¿verdad? Entonces, Ah, nuevamente, yo uso y- spots muy pequeños. Yo tengo la posibilidad de trabajar con el Fotona un spot de 4 milímetros o de 2 milímetros. Habrá que ver si tu aparato te permite hacer eso. sí, este me deja ponerlo de 2, 3, 4, hasta 10 el máximo, creo. Ujú. A mí el 2 no me gusta mucho. Yo normalmente uso el de 4. Es el que me da mejor resultado. Para Y, las distancias normales, o sea, digamos las clásicas, ajá, no, sin venurrectáceas y las otras más grandes, o sea, solo ajá. las normales sí Y cambian. eso sí, o sea, entre 140 y 180 joules por disparo. O sea, eso Ok, quema, literal. sí, Yo normalmente utilizo, lo ideal es enfriar la piel, ¿verdad? Porque si no, ahí te vas a volar todo. ujú, sí, sí, eso sí, me ha pasado que les quema un montón, pero no Ajá. les Hay que quema al mandar final. tratamiento de quemadura después, literal. Ese es el problema de trabajar y trabajar con Ok, láser. El Ruby, ¿verdad? Dicen que es de uso limitado, todavía se sigue manejando en algunas tecnologías. Lo que pasa es que puede producir mucha hipocromía, que es lo que estábamos hablando ahora. Entonces, hay que tenerle cuidado. Y el Alejandrita, ¿verdad? Que tiene todavía muchísimo uso y muchos de los triláser, por ejemplo, nuevamente maneja el que tenemos nosotros, tiene Alejandrita, tiene diodo y tiene ND-Jack. Entonces, se utiliza muy bien, por ejemplo, para piel blanca, vellos delgados y blanquitos, o más machos, por ejemplo, más claros, rubios. Láser diodo de alta fluencia o de baja fluencia, ¿verdad? Que son láseres que se trabajan en movimiento hasta conseguir alcanzar el nivel de energía determinado. O sea, lo paso hasta que calento la piel. Y el diodo es una excelente, excelente tecnología para trabajar láser. Da muy buenos resultados en muchos les van a decir que en piel blanca, pero en realidad, en mi experiencia, en fototipo 3, 4, excelente resultado. 5 depende de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que tanto hay diferencia entre el pigmento de la piel y los vellos, ¿verdad? Sobre todo si es una paciente con vellos muy delgados, puede dificultarse un poquito más. em, pero si lo combinan con un ND-Jack, que ahora muchos de los aparatos láser están trabajando de la siguiente manera, un poquito lo que estamos hablando al principio con los compañeros que se conectaron temprano, combinación de tratamiento. Entonces, un triláser combina 3 tipos de longitud de onda y eso te permite alcanzar todo tipo de fototipo, todo tipo de vello y todo tipo de profundidad. ¿Okay? Entonces, el endilla como tal puro, no el Q-Switch como tal, sirve bastante para fototipos oscuros. ¿Okay? El Q-Switch, acuérdense que es otro tipo de tecnología, que por eso les dije que con fotón a mí no me gusta la depilación, no da bonitos resultados. El IPL, ¿verdad? Que ya sabemos que utilizamos diferentes tipos de filtros. Nuevamente mantenemos una longitud de onda entre 600 y 900. Pues todavía se sigue usando y funciona. Sí requiere más sesiones, ese es el problema de lo que estamos hablando la semana pasada, antepasada más bien. Em, Requiere más sesiones, es más doloroso, pero al final de cuentas, el IPL es un aparato que les permite no solamente trabajar depilación, entonces para iniciar es una buena opción, la verdad. Eso es relativo. Claramente muchas veces esos estudios están financiados por las mismas marcas, entonces claramente les van a decir, sí, claro, mi depilación láser tiene la misma efectividad que el resto en el mercado, pues sí y no, ¿ok? Tenemos que recordar conceptos básicos de láser y hay unos que son más efectivos que otros y más beneficiosos a nivel de costo, porque no es lo mismo para paciente pagar 12 sesiones que pagar 6, por ejemplo. Entonces, hay un poco de todo. La realidad es que todos terminan haciendo lo mismo, terminan destruyendo un bulbo cuando está bien aplicado y entonces producen una destrucción permanente del folículo en ese momento. Sí. El paciente ideal, pues es un paciente con piel blanca y pelo negro, ¿ok? Lo que pasa es que no siempre vamos a tener eso, sobre todo a nivel de Latinoamérica. Entonces, tenemos que adaptar más nuestro tipo de tecnología láser a lo que tenemos disponible. Por eso es muy importante también
hacer un estudio de mercado cuando uno va a abrir una clínica propia. ¿Por qué? Porque si van a abrir una clínica en el Caribe y que van a comprar un diodo, ahí no van a hacer nada. Lo único que van a hacer es desperdiciar el dinero y quizás quemar uno que otro paciente con un poco de suerte. Entonces, tengo que pensar en esas cosas antes de. Ahora bien, me voy a comprar un diodo y, por ejemplo, lo voy a abrir aquí donde vivo yo, que yo vivo en San José, en Costa Rica, que tenemos, lo que más vamos a ver son prototipos 2, 3, 4 y uno que otro 5. No estoy diciendo que no hay prototipo 6, porque también hay, pero es menos. Entonces, en mi población target, ahí me alcanza tener un diodo que es más accesible económicamente y voy a abarcar un gran porcentaje de mi población. Me viene un prototipo 6, pues le explico con toda la pena del mundo que mi láser no le va a funcionar. ¿Ok? También es importante en los pacientes que tienen hiperandrogenismo, o sea, las pacientes que tienen condiciones hormonales, tenemos que explicarles que no les va a resultar la depilación láser como tal. Eso es válido también en pacientes adolescentes. Entonces, ahí también hay escuelas, que siempre hablamos de los mismos temas, es como vacilón, pero es cierto, porque hay escuelas que le van a decir, se puede hacer depilación en niños. Hay escuelas que le van a decir, se puede hacer depilación solamente en adultos. Y está la escuela de intermedio. Yo creo que más que escoger la escuela en la que quieren trabajar ustedes, es trabajar en la escuela de la ética profesional, porque les va a llegar de todos los casos. Le van a llegar niñas de 12 años que la mamá quiere hacerle depilación y ustedes revisan a esa niña, está normal. ¿Para qué la van a someter a un proceso que es doloroso, que tiene sus riesgos? Si es mínimo los que trabajamos láser, sabemos que casi no pasa nada, esa es la realidad. Pues yo nunca he visto uno que otro caso que se ha quemado, pero eran pacientes que era más bien problema de explicación o selección de pacientes. Em, pues la realidad es que el riesgo mínimo, pero bueno, más que todo a nivel psicológico, ¿verdad? Porque ya le estamos diciendo a esa niña de 12 años que ya tiene que empezar a, a estar dentro del el rango de estandarización, ¿verdad? De la sociedad, no sé, muy cómodo de cada profesional, pero hay que tener mucho en cuenta eso. Yo he tenido pacientes que me la traen la mamá con 12 años para bajarle la grasa, con un índice de masa corporal totalmente normal, un porcentaje de grasa de un 20%, o sea, porque las están llevando a la clínica diciéndoles que están gordas y que tienen que bajar de peso. Eso a mí no me parece adecuado, pero bueno, eso es otro tema. A nivel de depilación, lo importante es que si quieren trabajar con adolescentes, lo tienen que primero, la tienen que evaluar con los papás, porque eso es la ley, ¿verdad? Uno no puede atender a adolescentes sin un padre presente. Y dos, explicarle, yo te puedo hacer depilación, pero esa depilación puede hacerle las 8, perdón, 8, 12 sesiones que le quieren hacer y resulta que en el mes 13 tienen el nuevo pelo. Y eso es por esto mismo, porque sabemos que esa paciente está dependiente de los cambios hormonales y que la depilación puede ser que no les sirva. A como les va a llegar pacientes de 12, 13 años que reciben bullying porque están peludas. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser flexible también con sus estándares, ¿verdad?, de selección de pacientes, porque esos pacientes más bien uno les está haciendo un daño psicológico, psiquiátrico incluso, al no querer ayudarlas. Pero tenemos que ser muy claros que tienen que estar en control con la parte hormonal también, porque si no, no va a resultar. ¿Ok? Entonces, esa parte es como muy de cada profesional. Hay gente que le hace depilación a niñas, hay gente que no, eso es muy de cada persona, ¿ok? Cada profesional que atiende. También tenemos que revisar siempre medicamentos. Acordémonos que tenemos muchos medicamentos que son fotosensibilizantes. Entonces le hacen depilación láser a esa paciente en la cara y se les empieza a manchar. Y resulta que estaba tomando tratamientos, ¿verdad? Que son fotosensibilizantes. Y si revisan la lista, porque a uno se le olvida, uno lo aprende, ¿verdad? Cuando recibe fármaco, pero resulta que uno no se acuerda de todo. Y cuando empiezan a revisar las listas de medicamentos fotosensibilizantes, van a ver que hay muchísimos que tomamos a diario. Los pacientes crónicos toman todos los días. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Ese paciente tiene que estar con un estricto rutina de bloqueador a nivel de rostro. Con la parte de isotretinoína, ahí es donde también depende de la escuela. Hay escuelas que le dicen no estricto, hay escuelas que le dicen que sí. Las últimas tendencias es que no es tan blanco y negro, se puede usar, pero se puede hacer depilación en estos pacientes
Lo que pasa es que tienen que revisar como tal el estado de la piel, ¿verdad? Si es un paciente que lleva 2 años tomándolo y la piel la tiene súper seca, tienen que tener cuidado porque pueden quemar a ese paciente, ¿ok? Pero en dosis bajas, un paciente que recibió 2 meses de Isofix, porque eso fue lo que ameritó que lo determinó el dermatólogo, le pueden hacer depilación sin problema. Es ver caso a caso, todos los pacientes son diferentes. Sí, tenemos que tomar en cuenta la parte del herpes simple, ¿verdad? Tanto a nivel genital como a nivel labial. Cuesta mucho que un paciente les diga que tiene herpes a nivel genital, esa es la realidad. O sea, cuando no les hace la historia clínica, quizás me acuerdo de uno o dos, si acaso, que lo han dicho. La mayoría no lo dicen, ¿verdad? O no lo saben. Entonces, ahí es donde tenemos que explicarle a los pacientes que en teoría se puede reactivar el herpes, ¿verdad? Por la misma estimulación del calor y que le pueden mandar en pacientes que tienen el PET muy activo, ¿verdad? Le pueden mandar profilaxis todos los meses, pero no se va a activar siempre que lo hagan. Tienen que tener cuidado. Y cuando lo tienen activo, eso sí, o sea, le tienen que reagendar la cita. Uno, porque los pueden quemar por las ampollas que se hacen, ¿verdad? Y dos, si no limpian o no desinfectan bien la parte de la pieza, ¿verdad? Lo pueden contaminar otros pacientes. Entonces, tengamos como cuidado, ¿verdad? Con esa parte. El embarazo, ahí también es... depende de cada profesional. La mayoría de las guías les dicen que no se puede, porque es un riesgo que no ha sido estudiado lo suficiente como para poder justificar la aplicación de láser en pacientes embarazadas o en lactancia. En teoría no hay ninguna correlación, ¿ok? Entre depilación láser y embarazo o lactancia. Lo que pasa es que usamos un poquito la lógica. Uno no va a depilar el abdomen de una paciente embarazada, ¿verdad? Ni genitales se deberían omitir. Y dos, el problema es el siguiente, no es que le hago depilación láser a la paciente lactante o embarazada y le va a pasar algo al bebé, porque lo más probable es que no, si uno analiza un poquito el nivel de la leche y todo eso, no hay correlación. El problema es que si le pasa algo a ese niño, siempre va a estar el médico en emergencias que va a decir, haz por depilación láser, porque muchas veces ni siquiera sabemos que tienen los bebés o que tiene la paciente porque está descompensada, entonces le van a echar la culpa siempre y donde ustedes pierden, porque en la mayoría de las guías van a ver que todo es contraindicación en embarazadas y lactantes, entonces siempre le va a caer el colega encima por estar haciéndole algo que no se recomienda, aunque no haya correlación directa entre las dos cosas. Y por lo de la edad, eso es lo que les decía, la mayoría de las veces van a ver que en realidad se puede hacer, pero tienen que advertirle bien a los papás, ¿verdad? Y explicarles bien, ¿verdad? Em, em, que eso volverá, ¿verdad? No va a ser una depilación permanente en un adolescente jamás. Tenemos indicaciones también, ¿verdad? A nivel estética como tal, pues en mujeres lo típico es pierna, rostro, axila, ingle. En hombres también hay muchísimos y no solamente por razón estética, también es por razón más que todo de salud, los que hacen mucho ejercicio, por ejemplo, esas cosas. Entonces, a nivel de pecho, espalda, abdomen, piernas y glúteos. En mujeres también, ¿verdad? No es que solamente en hombres se depilan esa parte, pero es lo más común. Las zonas que sí son resistentes, que son más lentas en depilar, nuevamente rodillas, dorso de los pies de manos y pies, perdón, y labios genitales mayores. ¿Okay? Eso es porque a veces, sobre todo en los prototipos más oscuros, tienen también la parte de los labios mayores más oscuros, entonces cuesta un poquito más lo que hemos hablado, ¿verdad? La diferencia entre el pigmento de la piel y el pigmento que tenemos a nivel de los vellos. Hay indicaciones médicas como tal, ¿sí? En pacientes que tienen insutismo severo, pacientes con hipertricosis, ¿verdad? Que no son en zonas no androgénicas, dependiente como tal, se puede ver a tratamientos, por ejemplo, típico. Mandamos minoxidil a la paciente y si le sale el pelo. Bueno, no le hace depilación, entonces no solamente la están trabajando con el minoxidil inyectado o lo que quiera, pero también en depilación, ¿ok? No son incompatibles que tenga hiperpilosidad constitucional como tal, ¿verdad? O sea, genéticamente predeterminados a ser peludos, que tenga pelos encarnados, que tenga pseudofilitis a nivel de barba, hidradenitis supurativa,
y en colgajos también se puede hacer. Y una que otra depilación particular, pues sí, a nivel de cejas se puede hacer. Ahí nuevamente se requiere de protección ocular. También en pacientes con amartoma de Becker, ¿verdad? La depilación ahí puede tener una utilidad de entrada a nivel de nervios pilosos, ¿verdad? En nervios melanocíticos, pues ahí la depilación está contraindicada. La mayoría de los dermatólogos le van a decir, o sea, esos nervios no se pueden exponer nunca a un láser, porque sí, aunque no hay estudios con relación como tal de malignización con la depilación láser, sabemos que el láser estimula, entonces podemos ganarnos una torta y acelerar un proceso premaligno, ¿verdad? Nuevamente se recomienda taparlos. Antes de hacer una sesión, pues hay que explicarle muy bien que ya ese paciente cuando entra un tratamiento de depilación láser, ya tiene que dejar de lado no solamente la cera, pero también las pinzas, ¿ok? Ya no podemos estar arrancando los bulbos de los folículos, hay que dejarlo. Podemos rasurar, ¿verdad? Los pacientes, y si pueden rasurar, ¿verdad? Em, lo ideal es que traten de rasurarse lo menos posible entre cada sesión, ¿ok? Se pueden rasurar o el mismo día, como estábamos hablando, en pacientes que tienen folículos que crecen muy rápido, o un día anterior. A mí me gustan más los días anteriores, y eso es porque nos permite tener una mayor penetración por parte de los pigmentos de los folículos como tal. Em, y sí, tenemos que tener pelos cortos, ¿ok? Las únicas veces que he visto quemadura, bueno, una de las dos que he visto de quemadura de láser, era una paciente trans que le daba pereza rasurarse y venía con los pelos en el del pecho muy largo. Entonces, cuando lo pasaron, la quemaron, ¿ok? Y entonces, de acuerdo al tipo de piel, entonces puedo utilizar ciertos tipos de tecnología. Para pieles más claras, entonces ahí hablamos fototipo 1, 2, 3 más o menos, láser yo, Alejandrita, o IPL. Recordemos que el IPL no se puede aplicar en fototipos oscuros, entonces también lo tengo que tomar en cuenta porque es un aparato con mucha diversidad de protocolos, sí, pero no me permite trabajar tampoco fototipo 5 o 6, ¿verdad? Tengo que tener cuidado con eso. Y en pacientes con pieles más oscuras, ¿ok? Diodo, 90 de pulso largo, ¿verdad? En DIAC, o diodos que tienen alta frecuencia de disparo con baja fluencia. El NDJAK y el yodo mezclados son la mejor opción. Y ahora sí existen ese tipo de aparatos, ¿verdad? La parte de enfriamiento, entonces, nos permite prevenir la complicación, ¿ok? El que tiene mayor eficiencia para enfriar son nuevamente los cristales de zafiros, ¿verdad? Antes se usaban unos que tenían un spray criogénico, pero la verdad es que es más fácil utilizar esos cristales de zafiro y les da menos efectos adversos. Hay gente también que usa cañón de aire frío, que en realidad les sirve para muchas cosas, no solamente para depilación, cuando queman tatuajes, cuando hacen CO2, hace que el paciente sufra menos. Claramente, si aplico frío mucho tiempo en una sola zona, puedo quemar al paciente. Acordémonos que el frío también quema, por eso se ponía eso. Los anestésicos para depilación a mí no me gustan, aunque para láser en general, a menos de que sea un láser ablativo, no me gustan porque pueden quemar pacientes. Entonces, pueden aplicar anestesia en pacientes que son frágiles, que tienen muy poca tolerancia al láser, sí, pero la verdad es que les va a salir muchísimo más caro, y acordémonos que estamos trabajando con zonas muy grandes, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que tener cuidado con la parte del intoxicación con anestésicos. O sea, la verdad no hay uso de anestesia en depilación, sale muy caro y se complica mucho la existencia. Los efectos inmediatos después de una depilación láser, tenemos que decirle al paciente, ¿verdad? Va a tener calor, puede tener un eritema que normalmente es transitorio de las 48 horas. Perdón, tengo el perro aquí. A las 48 horas nuevamente desaparece por sí solo. Hay pacientes, los prototipos más claros, que pueden durar un poco más. Puede tener un edema perifolicular, ¿verdad? Que es alrededor de cada pelo, y eso lo podemos determinar cuando hacemos una prueba previa para ver, pero
La verdad es que es transitorio también. La rapidez, que tan rápido uno puede ir con el tratamiento de depilación, pues va a depender de la tolerancia del paciente. ¿Ok? Sí se recomienda poner cremas emolientes que son calmantes después de cada sesión, porque va a ayudar con la parte de la molestia, ¿verdad? Un gel de sábila se utiliza muchísimo. La realidad es que mm, son tratamientos bien tolerados, no es tan necesario, pero lo podemos recomendar sin problema, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que tener cuidado con los pacientes que dicen, o sea, me está quemando muchísimo, me duele mucho. Ahí sí tenemos que verificar esa piel primero y mandarle el tratamiento de acuerdo a, o sea, si quema el paciente, pues tengo que manejarlo como una quemadura como tal, ¿verdad? Ahí entonces estamos viendo cómo deberíamos de trabajar un área como tal, ¿ok? Eso es un ejemplo con un cabezal de IPL, ¿verdad? Entonces, siempre es importante hacer lo que se llama overlapping, ¿ok? Tenemos que juntar los disparos y eso más que todo para garantizar un mejor resultado, ¿ok? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no hacer overlapping que sea como la mitad del disparo encima del anterior, porque ahí sí podríamos estar quemando lo que son los pacientes, ¿verdad? Y además les va a ayudar muchísimo a lo que es la rapidez del tratamiento. Entre más overlapping hacen, mejor resultado. Y eso nuevamente es válido en todos los láseres, nuevamente. Uno calcula como un 20-30% de overlapping entre cada disparo. ¿Ok? El número de las sesiones y el tiempo, pues va a variar muchísimo. Uno, dependiendo del láser. Dos, de la piel y el grosor del vello, ¿verdad? Y el tiempo entre cada sesión también es importante. Si el paciente les viene una vez cada 6 meses, pues ahí no van a tener buenos resultados. Esa es la realidad. El láser Alejandrita y el Jack, hay una vaporización inmediata en el del tallo. Entonces deja la piel limpia y el paciente lo siente un poco mejor. El yo, que tenemos el corto o el largo, pues ahí siempre va a haber una pequeña carbonización del poro, ¿verdad? Y en el pulso largo del yo puede durar hasta 3 semanas en caerse. Por eso, menos de 3 semanas entre sesión no tiene mucho sentido como tal, porque vean que hay unos que sí duran 3 semanas en hacer su efecto. Entonces le tenemos que explicar al paciente, ¿verdad? De que aunque el pelo sigue creciendo, se va a caer, ¿ok? Porque tiene que dejar pasar ese tiempo como tal, porque le va a pasar. Hacen depilación, el paciente le dice a los 10 días, a la semana, es que no me está pegando porque no se me han caído los pelos. Tenemos que explicarle esa parte, ¿ok? Y también tiene que ver mucho con el ciclo de crecimiento de la zona a tratar. Van a ver que les voy a poner ahorita ejemplos de cuánto dura cada ciclo más o menos. Eso relativo depende de otros factores, pero a grosso modo de cómo dura el ciclo del pelo dependiendo de la zona. Siempre, ¿verdad? En la fase anágena la que más va a pegar, ¿verdad? Porque tenemos la mayor carga de melanina como tal. Entonces, a nivel de cara, pues ahí tenemos un ciclo, ¿verdad? Un poco más corto y ahí se recomienda entre 4 o 6 semanas. Yo no me complico la existencia, lo hacemos cada mes en cualquiera de las zonas. ¿Por qué? Porque si empiezan a decirle, bueno, vas a venir cada mes a la parte de la cara, cada 2 meses a nivel de piernas, ahí se les hace un colocho y la agenda es súper complicado. Pero es para que sepan más o menos cómo se puede manejar la parte de depilación dependiendo de la zona. Por si, por ejemplo, hay pacientes que le van a venir y van a decir, bueno, no, quiero hacerme depilación de axila solamente en esa zona, se lo puede manejar cada 2 meses. Aquí ven, piernas, ingle y axila se puede hacer cada 8 semanas. A mí no me gusta, me parece muy largo. Prefiero hacerlo mensualmente y da muy bonitos resultados, pero podemos hacer sesión más espaciadas en el tiempo. Sin embargo, la verdad se tolera muy bien, entonces pueden hacerlo mensualmente, más en las pacientes que tienen mucho vello en esa zona, o sea, tienen que atacarla rápido. Si le hacen una sesión cada 2 meses, esa paciente va a decir que no le están haciendo nada. Y nunca va a faltar el colega que dice que uno no sabe lo que está haciendo porque le está haciendo depilación cada 8 semanas. Bueno, nada más para que sepan que
las literaturas van a decir que uno puede variar con esos parámetros, ¿verdad? Yo, como les digo, no me complico cada 4 o 6 meses, es lo recomendado. Más en zona de bikini, que es una zona que es súper sensible a los cambios hormonales. Entonces, las pacientes hay que ser muy estrictos con las citas a nivel de bikini. Em, l- Menos de 4 sesiones, de 6 sesiones, yo normalmente no mando, porque 4 es muy corto, eso depende mucho de la tecnología láser. Pero por solo las fases, ¿verdad? Que sabemos de los pelos en fase catágena y telógena, 4 meses es muy poco. Entonces, normalmente recomiendo 6, de 6 a 10. Si hay pacientes que van a ocupar 12 sesiones, como les dije, ¿verdad? A nivel de facial, vamos a tener sesiones más frecuentes, ¿verdad? Y vamos a necesitar más mantenimiento que el resto del cuerpo, que nuevamente uno les dice, vuelven una vez al año para hacer mantenimiento. Eso también varía de acuerdo a las pacientes. Si son pacientes que ven que son bien peludas o que tienen muchos problemas, por ejemplo, a nivel ovárico, le dicen que mejor mantenimiento cada 6 meses, ¿ok? Para que no tengan tantos problemas. Em, entonces, la eliminación de pelo, a grosso modo. La zona tratada va a tener mayor eficiencia de acuerdo a la zona, entonces tenemos que el muslo, la zona que mejor va a requerir sesiones, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con el área, ¿verdad? Después la axila y pubis sí son zonas que requieren muchas sesiones porque son muy dependientes a los cambios hormonales. Rostro, axila y pubis a nivel de mujer, ¿verdad? Son muy dependientes de los cambios hormonales. Y normalmente la de pierna es la que menos retoques necesita. El color y el diámetro del pelo, ¿verdad? Que ya dijimos que el pelo fino necesita más sesiones que un pelo grueso y un pelo claro también requiere más sesiones que un pelo oscuro. Un pelo oscuro tiene mucha melanina y permite captar rápidamente el láser y entonces hacer una mejor necrosis de este. La densidad y la velocidad del ciclo del pelo, pues sí, hay pacientes que tienen crecimiento rápido, entonces eso normalmente necesitan lo que son sesiones de retoque más frecuentes, entonces ahí le preguntan, ¿te crece rápido el pelo? Sí, entonces de un solo le dicen, cuando terminas tu depilación, lo ideal es que te lo mantengas haciendo 2 ciclos al año, cada 6 meses te venís a hacer una depilación conmigo, ¿ok? Para mantener eso. La profundidad de implantación y el espesor, pues sí, ya lo hemos hablado, ¿verdad? El color de la piel también, piel oscura necesita más sesiones que una piel clara, ¿verdad? Em, la edad de paciente, pues entre más corto, o sea, más joven, más sesiones va a requerir y los hombres nuevamente necesitan más sesiones que la mujer. Uno, por la tolerancia al dolor, porque eso duele, ¿verdad? Porque normalmente los hombres tienen folículos más gruesos, entonces calientan más y les molesta más, entonces normalmente tenemos que bajar bastante lo que es la fluencia del láser para que lo puedan tolerar, entonces requieren más sesiones, ¿ok? Entonces eso es normal. Los hombres ocupan más sesiones que la mujer. Los efectos secundarios, entonces ahora sí, quemadura, pues esa es la más frecuente, por desgracia. Cuando son superficiales, todo bien, o sea, se recuperan solitos, pero cuando ya tenemos más profundización de la quemadura, ahí podemos, ¿verdad?, someternos a complicaciones más largas y más complicadas de manejar. Em, la realidad es que eso no debería pasar si estamos aplicando bien una tecnología láser. Aunque a menos de que el paciente los engañe, no debía pasar ese tipo de quemaduras profundas. Y la hiperpigmentación, eso sí es frecuente, sobre todo en pacientes que tienen hiperpigmentación postinflamatoria. Es transitoria, que esa es la ventaja, ¿verdad? Y como me doy cuenta, le preguntan a la paciente, ¿tiene cicatrices? ¿Tiene manchas en el cuerpo cuando se corta o algo así? ¿Cómo se les hace? Entonces, esos pacientes que se manchan con todo, ya le ponen en el consentimiento que es importante que entienda que puede tener una hiperpigmentación postinflamatoria que es transitoria, se resuelve solita. Ustedes le pueden mandar tratamiento, ¿verdad? Y si tienen un pico láser, que es el mejor láser que tenemos disponible hoy en día en el mercado, pues se la quitan fácilmente. La realidad es que los pico láser son los láseres que son más caros, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo va a tener disponible, pero también sabemos que la podemos trabajar con este pico láser, ¿verdad? Hipopigmentación residual, eso es un problema, ¿verdad? Normalmente manejarlas. La ventaja es que la mayoría se van a resolver solitas. O sea, la paciente le viene con manchas blancas, usted le dice, bueno, se va a recuperar, ustedes le pueden ayudar, le ponen se le pueden inyectar plasma rico en plaquetas,
Incluso existen unas pastillas que en Costa Rica no existen, por ejemplo, pero que son especialmente elaboradas para repigmentar zonas hipopigmentadas post quemadura o lo que sea, ¿verdad? Entonces, se toman las pastillas y se tienen que exponer al sol. El problema es que se tienen que exponer al sol, entonces no es como lo más recomendado, ¿verdad? Yo los trabajo con plasma con plaquetas y láser va muy bien. Hay que explicarle al paciente, eso tiene que venir en sus consentimientos, ¿verdad? Que pueden tener una foliculitis acneiformes en los días posteriores, ¿ok? Es muy raro, pero puede pasar. Normalmente baja solito, ¿verdad? El eritema reticulado, eso pasa en piernas, urticaria, sí, también en pacientes que son muy sensibles, y leucotriquia en pacientes que tienen macea, o sea, tenemos que el pelo se pone blanco, pero no se cae. Mm, Pasa, entonces normalmente es uno que otro, entonces no es que el paciente le va a reclamar mucho, no es que va a quedar con todos los pelos blancos, pero sí pasa, entonces queda uno que otro folículo blanco y pues ahí se va a quedar, entonces que se lo quiten con pinza. Y siempre vamos a trabajar con protección ocular, ¿no? Que eso es muy importante. También podemos tener el fenómeno de Kopner, ¿verdad? Que en las zonas de donde estamos trabajando, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado si tiene placas de psoriasis, ¿ok? Y como les decía, Neo, que normalmente los dermatólogos le van a decir que tienen que evitar pasar láser encima de Neo porque aunque no haya una correlación como tal de formación o aceleración de lo que es eh, lesión premaligna, maligna, sí láser va a estimular, ¿ok? Es una contraindicación, de hecho, en todos los láseres. Existe una hipertricosis paradójica y eso se lo tienen que explicar al paciente, ¿ok? Eso pasa nuevamente en fototipos 3, 4, que por el mismo calor se van a estimular más vellos, entonces le van a hacer más pelitos. Y eso normalmente ocurre a partir del tercer, cuarto mes. Entonces uno le dice al paciente, te van a hacer pelitos como los del bebé, y eso es normal, ¿ok? Yo les explico así, yo digo a los pacientes, es que estamos estimulando los pelos también para que salgan más rápido, que se puedan quemar. Entonces, por eso también es muy importante que esos pacientes vengan regularmente a las sesiones y los seguimos quemando con las siguientes sesiones. Entonces, no es nada que se tenga que preocupar el paciente, pero le tenemos que decir, ¿verdad? Y la eficacia, pues a largo plazo la depilación va a depender de muchas variables y eso es como la parte complicada, porque hemos tenido casos en la clínica de pacientes que vienen a citas y dicen el láser no me pegó, el láser no me pegó, el láser no me pegó, y resulta que lo que tienen son otros tipos de patologías que hacen que se estimulen los pelos. Entonces no entienden, y es muy complicado manejar a sus pacientes porque no les dicen, no es que la depilación no te sirva, es que tú tienes un problema que estimula más producción de vellos, entonces te puedo quemar todos los pelos que tienes en el cuerpo en una sola sesión si querés, pero volverán a salir, ¿ok? Tenemos las zonas que ya les decía, ¿verdad? Que son muy estimuladas por la parte hormonal, que sería axila y bikini, que a veces van a requerir más sesiones o que van a volver a salir pelos más rápido. Y tenemos que explicarle, ¿verdad? El color de la piel, que ya sabemos que nos va a dificultar, ¿verdad? El resultado del láser, las fases de crecimiento de los pelos, la fase anágena es la más sensible, pero no siempre vamos a captar todos los pelos en fase anágena. Entonces, por eso los tiempos que para mí 4 meses es muy corto, tenemos que tomarlos en cuenta, ¿verdad? La tecnología láser también, o sea, entre más tecnología láser desarrollada para depilación con más longitud de onda, me va a permitir tener un mejor resultado que una tecnología láser más básica, ¿verdad? Y el plan de tratamiento. O sea, ese paciente lo tengo que ver como siempre, ¿verdad? Completo y le hago un plan de tratamiento de acuerdo a sus características. Si estoy trabajando con una paciente de piel oscura, muy peluda, le tengo que decir desde un inicio, o sea, y además que tiene, por ejemplo, ovario poliquístico descontrolado, le digo desde un primer día, tú vas a necesitar depilación casi constante, va a hacer muchas más sesiones y vas a necesitar retoques más seguidos. Y se lo digo desde un inicio, la paciente después con ese contrato firmado, ¿verdad? El consentimiento, ustedes se salvan
de tener que darle explicaciones a la paciente después de un año de tratamiento, porque les va a pasar, ¿verdad? Y acordémonos que los pelos que no tienen pigmento no se depilan, porque no van a tener una respuesta por su ausencia de melanina como tal. Y eso sería. ¿Dudas, preguntas? Creo que no. Ok. La depilación láser no es complicada. En realidad, aunque se supone que es un procedimiento originalmente médico, hoy en día